la gente no entiende bien eso, no entiende bien la cuestión de que en la divina voluntad las virtudes están como floreciendo porque toda la atención, todo esta, este martirio continuo de hacer y de vivir en la divina voluntad, ¿no? ¿O Ujú. podrías recapitular o resumir tantitito eso, por favor? Tantitito, así, así, con esa palabra de tantitito, le digo que, que están en lo cierto. Listo. No, mire, las cosas, como usted dice, es difícil a veces poder entender perfectamente esto, ¿no? Lo primero es, Jesús nos dice que para vivir en la divina voluntad tenemos que desterrar todo lo nuestro. O sea, que su voluntad no congenia en lo más mínimo con actos de voluntad humana. Entonces tenemos que entender qué son las virtudes, Padre. Bueno, las virtudes son actos de voluntad humana oponiéndose a otros actos de voluntad humana. ¿Qué queremos decir con esto? Dios nos dotó nuestra voluntad, dotó nuestra alma con todo lo necesario para poder llevar una vida separada de Él, que nos la dio como opción para que nosotros pudiéramos optar libremente por la vida divina que nos estaba ofreciendo. O sea, teníamos que ser libres, teníamos que llevar a cabo esa elección libremente. Por lo tanto, tenía que darnos algo contrario, no contrario, sino diferente de la vida que Él quería que nosotros adoptáramos. Entonces, nos dota con una voluntad que tiene atributos. Y esos atributos son prácticamente, tienen dos funciones. O sea, nos da las miserias como atributos. Todas las miserias que conocemos, esos son los atributos de nuestra voluntad. Y nos sirven para dos cosas. Para decirle a Dios, no quiero tu vida divina, yo quiero vivir mi propia vida, o sea, yo quiero vivir con lo mío. Que eso es lo que hemos realizado hasta la fecha casi todos. O decir, ¿sabes qué, Señor? Sí quiero tu vida, quiero recibir lo que tú me has dado. Y entonces las miserias dominadas por la misma voluntad, son la materia prima para las virtudes. O sea, se necesita la desobediencia para ser obediente, se necesita la lujuria para ser casto y así por el estilo. Si no existe la miseria, no puede existir la virtud. O sea, creo que eso es así obvio, ¿no? Entonces, lo nuestro, lo que Jesús nos pide, es renunciar a lo nuestro. Bueno, entonces vamos a ver qué es lo nuestro. Son o las miserias vividas, experimentadas en nuestra vida, o las virtudes, que es el vencimiento de la miseria. Esto es lo que Jesús nos está pidiendo. Renuncia, o sea, tu voluntad ya no tiene que actuar con sus atributos. O sea, quédate en la nada y ahora vas a actuar con lo mío. O sea, te voy a dar mi vida, te voy a dar mis atributos, te voy a dar mi temperamento para que tú actúes con lo tuyo. Entonces, en este desapego, en este abandono total, tenemos que renunciar también a las virtudes y sobre todo a la búsqueda de las virtudes, o sea, porque el lograr una virtud es el esfuerzo de la voluntad humana venciendo la miseria. Pero entendamos que la divina voluntad contiene todo, todo lo de Jesús, todo lo de Dios.
Por lo tanto, las virtudes divinas de Jesús están contenidas en la divina voluntad. Cuando esta divina voluntad entra como vida en una criatura, le comunica todo lo que ella tiene. Por lo tanto, ahora el alma que vive en la divina voluntad, cuya única función es darle vida a la divina voluntad en todas sus obras, lo que está haciendo es darle vida a todo lo que la divina voluntad contiene. Y lo que contiene es las virtudes en grado superlativo, en grado extremo. Por lo tanto, ahora la criatura se vuelve más virtuosa que antes. Y tenemos Virtudes divinas. virtudes Dice divinas. Así que las es. virtudes cristianas humanas se vuelven virtudes divinas. No es que se vuelvan, Padre, porque las virtudes humanas ya se renunció a ellas. Uh-huh. O sea, ya no las tenemos y ahora se nos dan las virtudes divinas como naturaleza. Uh-huh. Por lo tanto, ya no necesitamos, esto que se entienda bien, ya no se necesita el estar continuamente haciendo el esfuerzo por conservar o adquirir virtudes, sino ya son naturales. Y nuestro único esfuerzo es el permanecer siempre en la divina voluntad, dándole vida a la divina voluntad en todos nuestros actos. Esa es la virtud que ahora necesitamos practicar y junto con ella obtenemos todo. Eso, claro que necesita vivir, me decía alguien, en el 4º grado o muy adelantado en la vida de la divina voluntad. Pero los que están pues, al mediodía o como dice Jesús, o que no llegaron a la tarde, ¿cómo se dice? El atardecer. Que están como Pues usted ahorita en el amanecer. es eso. Para amanecer hay que practicar mucho. No, pues los que sí es el 4º grado, entonces a la gente al nivel pastoral hay que decirle pues que sí, todavía hay que esforzarse para no caer en la gula, para no caer en la lujuria, para no caer en la flojera, para... No, Padre, no. ¿Qué les decimos? Que todo el esfuerzo debe ser en poner la atención en vivir, en darle vida a Es la eso que divina yo voluntad. pensaba, eso sí, es lo O que yo sea, creía también. porque si, Desde el comienzo. así es, si le ponemos atención al esfuerzo, al ser Es virtuoso, verdad, sí. esa es la voluntad humana actuando y eso es lo que Jesús no quiere. Salvador, hay un capítulo que si me permites leerlo un momento lo dice perfecto. ¿Lo tienes a la mano? Sí. Sí, es el 4:40 y le está diciendo Jesús que se ponga en el círculo de su voluntad y que observe, dice, y observa en ella sus diversas virtudes y cualidades, deteniéndote ahora en la santidad de mi querer, ahora en la bondad, ahora en la humildad, ahora en la belleza, ahora en la pacífica morada que produce mi querer. Y en estas paradas que hagas, adquirirás siempre más nuevas e inauditas noticias de mi santo querer. Y por eso quedarás tan atada y enamorada que no saldrás nunca más de él. Y aquí viene lo bueno, dice, y esto, o sea, el estar fijándote en las maravillas de la divina voluntad, lo que contiene, dice, te traerá un gran provecho, porque estando tú en mi voluntad, no tendrás necesidad de combatir con tus pasiones y de estar siempre en armas contra ellas, pues mientras parece que mueren, renacen nuevamente más fuertes y vivas, sino que sin combatir, sin estrépito, y además dice, dulcemente se mueren, porque ante la santidad de mi voluntad, las pasiones no se atreven a presentarse y pierden por sí mismas la vida. Y si el alma siente los movimientos de sus pasiones, es señal que no hace morada continua en los confines de mi querer.
que hace sus salidas, sus escapaditas a su propio querer y está obligada a sentir la peste de la naturaleza corrupta, mientras que si estás fija en mi voluntad, estarás libre del todo y tu única ocupación será el amarme y ser amada por mí. Perfecto. Creo que es la respuesta correcta, ¿no? Sí, excelente texto. Sobre todo, hay una cosa que hay que recalcar mucho. Las virtudes humanas se practican en determinado momento, en tiempos y circunstancias. O sea, por ejemplo, la obediencia se requiere de alguien que dé la obediencia y se requiere un objeto de la obediencia. Pero en el resto de los actos, en el resto del tiempo, la obediencia no está en acción. Por lo tanto, son adornos del alma. Y las virtudes divinas, como se vuelven naturaleza de la criatura, en ese momento esas están saliendo en todo momento. En un parpadeo ahí se mueven todas las virtudes, en un paso, en una palabra, en un pensamiento. O sea que es un ejercicio completo de virtudes. Así que también eso es, creo que es una diferencia abismal con las virtudes humanas. Sí. Sí. No sé si todo esto le haya respondido a lo que usted quería. Sí, muchas gracias. El número que dijo la hermana, ¿puede repetirlo? Sí. Es 4. 40. 4:40. Y también, Salvador, a veces es cuando dice el padre, bueno, hay que practicar, quizás el enfoque que se le da, por ejemplo, la divina voluntad no se pondría en un grito, ¿no? En un grito que pegue una persona de rabia, pues ahí no se pone. Entonces, si yo le digo a mi boca, cállate, ya no es para practicar la virtud, sino porque sé que si lo hago, ya no le doy paso a la divina voluntad. Entonces, es el enfoque con el cual yo practico ese callarme la boca o mirar, por ejemplo, que voy a ver, dice, voy a ver una película, yo que sé que va a digo, oye, estos ojos se los he dado a Jesús. Entonces, si yo no veo esa película, no es para practicar la virtud de autodominio, ¿no? En la parte esa, sino para darle paso a que por ahí se encierre, o sea, no porque esto le desagrada al Señor, entonces le doy paso, o sea, la intención es darle paso a la vida y le cambia el enfoque. No Sí, es el más grande es, martirio. El más así grande es. martirio es de no dar vida a su voluntad humana. Es un martirio continuo. Es ahí que contesta esta persona que está el enfoque, como dices tú, Cristina. El enfoque, la atención. Sí, que es el martirio de atención continua que se necesita, ¿no? Uh-huh. Y poniendo hincapié en que conforme vayamos adentrándonos en la divina voluntad, ya ni siquiera hay necesidad de eso, porque la misma divina voluntad nos va a ir marcando lo que se debe o no se debe hacer, todo conforme a lo que Dios quiere. O sea, la divina voluntad no se puede enfrentar a un querer o no querer, por ejemplo, ver una película, como dijo ahorita Cristina. O sea, simplemente no se ve, o sea, no es un vencerse, sino es un no tener el deseo de hacerlo. Claro, estamos hablando ya de los últimos grados de la divina voluntad. Yo diría que puede ser desde el tercero, Padre, en donde recordamos que está en la punta de un monte recibiendo toda la plenitud de la luz del sol, pero todavía está parado sobre la tierra. Pero la misma intensidad de la luz le impide ver la tierra, aunque todavía la necesita para estar parado. Y ya el cuarto grado, bueno, pues ese ya ni se dice, ¿no? Es estar totalmente volcado en el sol divino
Y ahí, bueno, ya no hay pelea, ya no hay esfuerzo, ya no hay nada, simplemente se continúa con la vida divina. Pero al principio es exacto lo que dice Cris, o sea, es un actuar, tratando de estar siempre dándole vida a la divina voluntad de nuestros actos. Muchas gracias. Buenas noches, Mayra. Tenía una duda, es en la tercera meditación de la novena, Jesús dice que todas las almas quedaban concebidas con Él, junto con Él. Ayer me he encontrado con una lectura en el volumen 36, donde Jesús dice que en el momento del descender, todas las almas que vivirían en su voluntad descendieron junto con Él para hacerle cortejo. Entonces tengo esa duda. ¿Fuimos concebidas toda la familia humana o solo las almas? Porque según la lectura que le estoy mencionando, solamente dice las almas que vivirán en su querer. Sí, sí, Mayra, pero ahí dice que descenderán con Él. Y si nos fijamos en la novena de Navidad y en muchos de los escritos, sobre todo en las horas de la Pasión, nos habla que tuvo que concebir en Él, tuvo que asumir en Él a toda la humanidad. O sea, si no asume a toda la humanidad, entonces, ¿cómo es que empieza a sufrir desde el mismo momento en que se encarna? O sea, y es gracias a que toma los pecados de todos, toma la vida de toda la humanidad, y ahí empieza a pagar, empieza a sufrir todo lo que el amor divino le está infringiendo. Y el descender, o sea, quizá, o sea, vamos a decirlo así, en el momento que él va a encarnarse, bueno, van junto con él todas las almas que viven en su voluntad, sí, porque recordemos, vivir en la divina voluntad es unidad con el querer divino. Entonces, si es unidad con el querer divino, quiere decir que no hay nada que Dios haga donde no estén las almas que tienen a la divina voluntad como vida. Así que al descender, todavía no se encarnaba, todavía no estaba prácticamente en su cuerpo, y por lo tanto no había asumido todavía a las almas que no viven en la divina voluntad. Pero en el momento de encarnarse dice, mi amor prácticamente lo obligó a asumir a todas las criaturas. Y ahí es en donde empieza a pagar. Son dos momentos diferentes. Uno es descender, que es unidad de querer divino, la criatura en la unidad del querer divino, y otro es en el momento de encarnarse, en que ya habla de asumir a todas las criaturas. Muchas gracias, doctor. Volumen 17.3, junio 20, 1924. La divina voluntad contiene la plenitud de la felicidad. Cuando la criatura viva en la divina voluntad, entonces la caridad y todas las virtudes alcanzarán la completa perfección. Bueno, parece como si hubiera sido perfectamente planeado, ¿no? Sí. Sí. A ver. Encontrándome en mi habitual estado, me he encontrado fuera de mí misma junto con mi dulcísimo Jesús. Él era todo bondad y todo admirable. Me ha tomado mis manos entre las suyas y se las he estrechado fuerte a su pecho. Y todo amor me ha dicho, hija, querida hija mía, si supieras qué placer, qué gusto siento al hablarte de mi voluntad, cada cosa además que te manifiesto sobre mi querer es una felicidad que hago salir de mí y que comunico a la criatura, y yo me siento más feliz en ella en virtud de mi misma felicidad. Porque la especialidad característica de mi voluntad
es precisamente esta: hacer felices a Dios y al hombre. ¿No recuerdas, hija mía, cuánto placer tomábamos juntos, yo al hablarte y tú al escucharme, y cómo nos hacíamos felices recíprocamente? Y siendo mi voluntad la única que contiene el germen de la felicidad, yo con manifestarla y el alma con conocerla, formamos la planta y los frutos de la verdadera felicidad imperecedera y eterna, que no disminuye ni termina jamás. Y no solo nosotros, sino también aquellos que escuchan o leen las cosas admirables y sorprendentes de mi querer, sienten el dulce encanto de mi felicidad. Por eso, para hacerme feliz en mis obras, quiero hablarte de la nobleza de mi voluntad y hasta dónde puede llegar el alma y qué debe encerrar si da entrada en su alma a mi voluntad. La misma nobleza de mi voluntad es divina, y como es del cielo, ella no desciende sino en quien encuentra un noble cortejo. Y por eso la primera que le dio la entrada fue mi humanidad. Ella no se contenta con poco, sino que quiere todo porque quiere dar todo. ¿Y cómo puede dar todo si no encuentra todo para poder en él poner todos sus bienes? Así mi humanidad le dio el santo y noble cortejo, y ella concentró en mí todo y a todos. A ver, espérame tantito. Creo que aquí vale la pena entender. Es obvio que Jesús es el primero que vive prácticamente al 100% en la divina voluntad, pero eso es en la eternidad, porque en el tiempo la primera que vive en la divina voluntad es María. Bueno, primero Adán, pero ya sabemos que él se salió, pero después es María. María es la primera en el tiempo que une lo divino con lo humano. Y eso lo obtiene gracias a los méritos de su hijo, de su futuro hijo. Pero en términos generales, Jesús mismo lo dice, que el nacimiento de María, la concepción de María, significó la unión de la divinidad, de lo divino con lo humano. Y eso es gracias a lo que se vivía en la eternidad, que es en la humanidad del Verbo, Jesús, que era prácticamente la divina voluntad. ¿Sí? Nada más esa pequeña aclaración. Seguimos. Sí. Ve entonces que para venir a reinar mi voluntad en el alma, debe encerrar en ella todo lo que hizo mi humanidad. Y si las demás criaturas han participado en parte en los frutos de mi redención, según sus disposiciones, esta criatura los concentrará todos para formar el noble cortejo a mi voluntad. Y ella concentrará en el alma el amor que da y quiere de todos, para poder recibir el amor de todos y de cada uno. No se contenta con encontrar en ella la correspondencia solo de su amor, sino que quiere la correspondencia de todo. Todas las relaciones que hay en la creación entre el Creador y la criatura, mi voluntad las quiere encontrar en el alma, donde quiere reinar. De otra manera, no sería plena su felicidad, ni encontraría todas sus cosas, ni toda ella misma. Mi voluntad debe poder decir en el alma en donde reina: si nadie me amase ni me correspondiese, yo soy feliz por mí misma. Ninguno puede entristecer mi felicidad, porque en esta alma encuentro todo, recibo todo y puedo dar todo. Repetiría la frase. Creo que estamos oyendo de boca de Jesús prácticamente lo que estábamos hablando, de esa unidad del querer divino, en donde la criatura, cuando empieza a obrar en este querer divino, contiene todo lo que ese querer tiene, y lo tiene como vida, lo tiene como naturaleza.
Por lo tanto, ahora Jesús encuentra todo lo de ellos. Y esto nos viene a aclarar frases de Jesús como esto. Dice, ¿te parece poco que todo un Dios vaya en busca de sí mismo en la criatura? Son frases así contundentes, ¿no? O sea, ¿te parece poco que todo un Dios vaya en busca de sí mismo en la criatura? Y bueno, pues es esto, ¿no? Esa unidad en el querer divino. Y la unidad en el querer divino significa santidad, lo que responde a aquel deseo de Jesús. Desean santos como mi Padre Celestial es santo, que desea un amor, pero un amor divino. Y ya sabemos que el amor en Dios es un donarse, un darse completamente. ¿Cómo podría quedar satisfecho después de haberse donado totalmente, ahora que la criatura se done a Él? Sería insignificante lo que le estaríamos dando. Por lo tanto, necesitamos ese querer divino como vida y entonces le estamos correspondiendo en la medida que Él desea, porque le estamos ofreciendo, le estamos donando un ser divino que sale de la criatura. No es que la criatura sea el ser divino, pero se le ha dado como un don, como un regalo, y ahora la criatura, aunque no es de su naturaleza, pero como regalo y como puesto ya en él como propiedad, ahora él puede decirle a Dios, te entrego un Dios, que eso es lo que Jesús dice. Vivir en la divina voluntad es darle Dios a Dios. Seguimos. Doctor, repetiría la frase que hay en las tres divinas personas. Somos intangibles por cuanto las criaturas puedan hacer. Ninguno puede tocarnos, ni mínimamente opacar nuestra eterna e inmutable felicidad. Solo puede tocarnos, entrar a hacer una sola cosa con nosotros, quien posee mi voluntad, porque siendo ella feliz de nuestra misma felicidad, quedamos glorificados por la felicidad de la criatura. Y entonces la caridad alcanzará la completa perfección en la criatura, cuando mi voluntad reine en modo completo en ellas, porque entonces cada una se encontrará en virtud de ella, en cada criatura, amada, defendida y sostenida, como la ama defiende y sostiene su Dios. La una se encontrará transfundida en la otra, como en la propia vida. Entonces todas las virtudes alcanzarán la completa perfección, porque no se alimentarán de la vida humana, sino de la vida divina. Otra vez exactamente lo mismo, ¿no? Sí. Así que ahí tiene otra lectura, padre. Sí, justo yo lo había leído antes del Zoom y yo me decía que increíble. Eso le voy a preguntar. Sí. Bueno, seguimos, Emita. Sí, doctor. Por eso, de dos humanidades tengo necesidad, de la mía para formar la redención y la otra para formar el fiat voluntas tua, como en el cielo, así en la tierra. Una más necesaria que la otra, porque si en la primera debía venir a redimiros, en la segunda debía venir a restaurarlo a la finalidad única por la que fue creado, y abrir la corriente de las gracias entre la voluntad humana y la divina, y hacerla reinar como en el cielo, así en la tierra. Y como mi humanidad para redimir al hombre hizo reinar mi voluntad como en el cielo, así en la tierra, ahora voy buscando otra humanidad, que haciéndola reinar como en el cielo, así en la tierra, me haga cumplir todos los designios de mi creación. Por eso sea atenta en hacer reinar en ti mi sola voluntad. Y yo te amaré con el mismo amor
con el cual amé a mi santísima humanidad. Primera pregunta, ¿quién está hablando? El Verbo eterno. El Verbo eterno. O sea, no está hablando Jesús. O sea, no está hablando el Verbo desde su humanidad, sino está hablando el Verbo desde su divinidad. Por eso creo que esta última frase es contundente, ¿no? Te amaré con el mismo amor con el cual amé a mi santísima humanidad. Bueno, esto nos da pie esta lectura nos da pie a varias cosas, sobre todo esta última parte, ¿no? Jesús se define a sí mismo como la divina voluntad. Recuerdo ahorita 2 ocasiones en que él dice que naturaleza divina, él es la divina voluntad. En otra ocasión, o sea, también dice, ¿cómo te podría yo hablar? ¿Cómo podrías hablarte de la divina voluntad si no estoy yo, que soy la misma voluntad divina? Bueno, Jesús definiéndose a sí mismo como la voluntad divina en naturaleza divina. Entonces la pregunta es, ¿cuántas veces tendrá que venir Jesús a este mundo a iniciar una obra? Hasta ahorita estamos considerando que la venida de Jesús dentro de unos cuantos días, lo que estamos rememorando, o sea, es la primera venida de Jesús y estamos esperando la última venida de Jesús, que será al final del mundo. San Pablo nos pone de manifiesto que hay 3 venidas de Jesús. O sea, él en la carta a los Corintios y en la carta a los Tesalonicenses habla de 2 venidas que aparentemente se contradicen, porque en una dice que cuando venga Jesús, todos resucitaremos, ¿sí? Pero no todos seremos transformados. Entonces está hablando de que todos habrán muerto. Y en la otra dice que cuando venga Jesús, los que estemos vivos, iremos al encuentro de Él. O sea, quiere decir que no todos habrán muerto. Entonces, como para quitar esa aparente contradicción, siguiendo un axioma que hay de la analogía fidei, o sea, que no hay nada que pueda contradecirse dentro de la revelación pública, porque el autor es el mismo, que es el Espíritu Santo. Entonces se cambió. Y ahora las 2 dicen lo mismo, ¿no? Bueno, pero ahí San Pablo nos está hablando prácticamente de una venida intermedia, que es la venida para establecer el reino, que vendrá para establecer el reino, y la otra que será al final del mundo, o sea, ya simplemente lo que hemos llamado el juicio final. Sin embargo, tomando en cuenta estas manifestaciones de Jesús diciendo que Él en naturaleza divina es la misma voluntad, entonces vamos también a considerar que para vivir en la divina voluntad es necesaria la presencia de Jesús. No se puede hablar de vivir en la divina voluntad si no se contiene a Jesús en la persona. Por lo tanto, la primera vez que Jesús viene a este mundo fue en el paraíso terrenal, porque Adán vivía en la divina voluntad. Si vivía en la divina voluntad, forzosamente tenía que estar Jesús ahí. Y bueno, eso también nos lo aclara, o sea, el momento en el que es expulsado del paraíso y que la causa de ser expulsado es para que no coma del árbol de la vida y viva para siempre. O sea, y sabemos que lo único que puede darnos vida eterna es Jesús. El que come mi carne y bebe mi sangre tendrá vida eterna. El que no la come y no la bebe no tendrá vida eterna. Entonces ahí es la primera vez que la divina voluntad o Jesús están en este mundo, pero fue rechazado.
miles de años después vuelve otra vez a venir esta divina voluntad, ¿sí? Está en este momento, o sea, en una criatura. Y Jesús nos dice que en su nacimiento fue el renacimiento de la divina voluntad en este mundo. O sea, ahí nos está diciendo que esta divina voluntad ya había estado en el mundo y que ahora volvía nuevamente en el momento de su encarnación. Podríamos pensar que es porque está en Jesús. Sin embargo, tomando en cuenta las otras declaraciones de yo soy la divina voluntad, entonces es la segunda vez que Jesús viene a este mundo, o sea, hace 2000 años. Y tiene como meta, o sea, dos finalidades. Bueno, son tres finalidades. La primera es darle al Padre la gloria, el amor que no le hemos dado, o sea, pagarle al Padre en gloria en todo. La segunda es para nosotros redimirnos y rehacernos. O sea, no es solo la redención, sino también el rehacer al hombre, llevando a cabo todos los actos que el hombre no hizo, tomarlos él y hacerlos para entregarle al Padre la gloria total, completa de todo. Pero no se queda ahí, porque ahora tiene que hacer una tercera venida, porque hasta ese momento, hasta hace 2000 años, había habido tres personas que habían vivido en la divina voluntad, que son Adán durante un tiempo de vida, María, que es la reina de este reino, y Jesús. Pero los tres son inmaculados. Por lo tanto, ninguno de ellos podría servirnos de ejemplo para poder entrar en este reino. Por lo tanto, tiene que venir otra vez a nacer, por decirlo así, en una criatura salida de pecado original. Y esa criatura sería Luisa. Entonces, en Luisa es como otra vez ese renacimiento en donde ahora viene, pero ya a reinar en criaturas salidas de la estirpe común. Por lo tanto, este adviento que estamos pues viviendo ahorita, este nacimiento de Jesús, debemos como enfocarlo, no solo en el nacimiento, no solo en la salvación, no solo en pagarle al Padre por todo lo que el hombre no le ha dado, sino que debemos enfocarlo y dirigirlo a este tercer advenimiento, este tercer adviento, que es en el reino de la divina voluntad. Fue un adviento para Luisa, pero también debemos tomarlo como un adviento para cada uno de nosotros. Y deberíamos de estar enfocados en estas festividades, deberíamos de estar enfocados en llevar a cabo todo lo que Jesús logró con su sufrimiento, con su vida, porque todo lo que Él hizo, lo hizo precisamente por esto, porque Él quería recuperar su reino. O sea que ese es el otro punto. No es solo la salvación del hombre, no es solo el rehacer al hombre, sino la finalidad es recuperar su reino, porque Él fue el gran perdedor en el paraíso terrenal. Él perdió su reino. Así que bueno, tendríamos estas como tres etapas. Yo diría que son tres acciones de la divina voluntad o de Jesús en el mundo. En el paraíso terrenal, hace 2000 años, el nacimiento de Jesús como Redentor. Ahora, hace unos cuantos años, como la acción de transmitir esta vida divina en una criatura de la estirpe común. Y al final del tiempo, volverá nuevamente. Y ese volver nuevamente es esta tan ansiada parucía, que es que vendrá acompañado de sus ángeles y vendrá a juzgar, en fin. Pero eso es al final del tiempo.
Por lo tanto, estaríamos hablando de 4 acciones de la divina voluntad o 4 acciones de Jesús. No sé qué les parezca esto, este planteamiento. Sí, 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 es muy, muy luminoso. Y Salvador, esta venida intermediaria en las almas de la cual habla San Bernardo, podemos decir que es este nacimiento del alma en la divina voluntad. Así San es. Bernardo habla de la primera, bueno, para él es el nacimiento hace 2000 años, una venida al final de los tiempos y una venida intermediaria en las almas. Que van a vivir en la divina voluntad. Y Y también las que comienzan a vivir en la gracia también, porque hay la inhabitación divina, ¿no? sí, pero eso es bueno, es como el Preludio, camino, el preludio de lo que es realmente el reino de él, ¿no? eso, Porque eso. con todo y la gracia, el hombre no está totalmente formado. No. Y Jesús nos lo dice, que con todo y la redención y la santificación, la santidad en el hombre es incompleta. O sea, necesitamos forzosamente llegar a tomar la divina voluntad para realizar lo que Dios quería, ¿no? ¿Y Ujú, qué quería? Su reino. ¿Qué quería? Igualdad entre Él y su criatura. ujú, ujú. Así Por es. eso quizás también en el libro de cielo, por eso dice Jesús, ahora entiendo mejor, que siempre está diciendo que estas verdades son mi vida. Uh-huh. Es mi vida, soy yo mismo. ¿Sí? Y te digo, se proclama como la divina voluntad. Doctor, ¿y en María, por ejemplo, no se tomaría como una venida Es cuando... que, uh-huh, es que María lo recibe de Jesús y recordemos que María y Jesús forman una sola vida. Uh-huh. O sea, en la eternidad es en el momento en el que María está pensada, en ese momento está pensada como unión total con Jesús. No lo Sí. podríamos poner como aparte. En el Uh-huh. tiempo sí, por eso decíamos que en el tiempo la primera que la tiene y la primera que une lo divino con lo humano es María, Uh-huh. pero en la eternidad no, y aparte son un solo anillo, ¿no? Uh-huh. Sí, Recordemos aquella lectura donde Jesús le dice a Luisa que ella es el primer eslabón de unión con él. Y entonces Luisa con toda razón le dice, oye, no, ¿cómo puede ser eso posible si está tu mamá? Y entonces en plan de broma siempre decimos, no, Jesús le dijo, no, con mi mamá no te metas. O sea, ella no forma parte o sea, no está en la parte secundaria de mi amor. Ella forma un solo anillo conmigo. O sea, es una una... sola vida. Uh-huh. Por eso en los escritos hay un pasaje donde dice que el nacimiento de María es el renacimiento de la divina voluntad, si no me También, equivoco. ¿sí? Ujú. A causa de esta unión con Jesús, podemos decir que todo lo de María también es de Jesús, que forman un solo eslabón, sí, una sola cosa. Así es. Sí, y Ujú. dice cosas maravillosas. Por ejemplo, dice que en María la divina voluntad empezó a sentir el dolor de la separación del hombre. Mm, ujú. O sea, en fin. Pero bueno, o sea, no sé, yo creo que valdría la pena es tener en mente esto, que este adviento, que este Mm. nacimiento, este festejo del nacimiento de Jesús, no lo dejáramos ahí, sino que nos vayamos todavía más allá, no solo en Luisa, sino ahora en nosotros, porque nosotros estamos integrados prácticamente en Luisa, ¿no? Y esa Sí. debería de ser nuestra finalidad.
Anhelar este nacimiento de la divina voluntad en nosotros para entrar en este reino. Luisa ha sido un adviento y lo ha vivido. Nosotros ahora anhelamos para vivirlo. Ella lo vivimos. Exacto. Igual que el adviento de Jesús, y nosotros disfrutamos de la redención gracias a él. Ahora el adviento en Luisa, o sea, ese adviento, esa preparación y ese nacimiento nuevamente de la divina voluntad en criaturas de la estirpe común, es ahí se forma el reino, igual que se formó la redención en Jesús. Y ahora, igual que de Jesús tomamos nosotros la salvación, de Luisa tomamos nosotros el reino de la divina voluntad. Sí. De Jesús tomamos la salvación y de Luisa tomamos el reino. Por eso, un poquito arriba de esa lectura dice que tiene necesidad de dos humanidades. O sea, de la suya, ¿sí? Y de la de Luisa. Dice, por eso, de dos humanidades tengo necesidad. De la mía para formar la redención y la otra para formar el fiat voluntas tua, como en el cielo así en la tierra. Una más necesaria que la otra. Porque si en la primera debía venir a redimirlos, en la segunda debía venir a restaurarlo a la finalidad única por la cual fue creado y abrir la corriente de las gracias entre voluntad humana y divina. O sea, creo que es tremendo lo que está diciendo, no sé si se entiende. Sí. Una de estas humanidades es más necesaria que la otra. La primera humanidad, que es la de él, o sea, dice, porque si en la primera debía venir a redimirlos, en la segunda a restaurarlo todo y a cumplir la finalidad única por la cual el hombre fue creado. O sea, la gloria, la coronación de las obras de Dios, de la obra de la creación, de la redención y de la santificación, lo que va a coronar esas obras es el hágase tu voluntad como en el cielo en la tierra. Entonces quiere decir que la humanidad de Luisa, a causa del plan de Dios, es como más que la humanidad de Jesús. No, no necesariamente. Yo diría que es la misión, la acción. La persona, bueno, esa es totalmente diferente. La acción, o sí, pues, a causa de la acción de la divina voluntad en Luisa. Así es. Que es el fruto completo de la redención. Así es. Y ahora espera nuestra humanidad a todos para que sea el triunfo completo del reino, podemos decir. Exactamente. Como ya Luisa triunfó, el reino ya se estableció, ya no hay problema, ya, aunque no entráramos, el reino continuará estando en este mundo. Exactamente. Entonces no le queda a uno más que decir, wow. Amén. Sí. Wow. Wow. Buenas noches. Sí, buenas noches. Hola, Ismael. Qué gusto estar. Oiga, doctor, cuando dice que con María es un renacimiento, entonces también con Luisa y con todas las criaturas que están en la divina voluntad es un renacimiento de Dios, porque es un nuevo Dios. No, estamos hablando de obras, por eso dijimos que son las acciones, las obras. Sí. La primera obra fue la creación. Sí. Entonces, en esa creación se puso el Dios, se puso Jesús en el hombre, en Adán.
pero fue desterrado de ahí. Sí. En la segunda vez es en la humanidad del Verbo Eterno, en Jesús, hace 2000 años, y logra, bueno, en él se forma el reino de la divina voluntad, pero se forma también el reino de la redención. Y nos deja nada más la parte de la redención. El resto, todo lo de la divina voluntad es aquello de todavía tengo mucho que decirles, pero ahorita no pueden con ello. Ahora, ese no pueden con ello, ese mucho que decir, que es esto del reino, lo tiene que poner en una persona, pero una persona ahora salida de pecado original, o sea, necesitada de redención, necesitada de todo lo que nos dejó Él a través de su iglesia, para que ahora ella empiece a vivir prácticamente este reino. Y ella triunfa, o sea, ella lleva a cabo todo, o sea, no se sale, y por lo tanto ahora la divina voluntad ya tiene el momento, ya tiene vida en una criatura. Podríamos hablar de que es como una nueva venida, una nueva renacimiento, si la podemos llamar así, o sea, pero en una criatura de la estirpe común. Sí, o sea, son acciones de la divina voluntad. Jesús nos habla también de las obras de Dios. Nos dice que son creación, redención y santificación. Son 3 obras. Pero luego nos dice que con todo y lo que ha creado, con toda la creación, con toda la redención y con toda la santificación, la santidad en el hombre no es completa. Y que por lo tanto, si no se vuelve el hombre para tomar a su voluntad, esa santidad nunca llegará a su plenitud. Por lo tanto, estamos hablando de una cuarta acción, o sea, que viene a completar la acción de las otras 3. ¿Sí? Creación, redención, santificación y ahora la divina voluntad como vida. Sí, la divina voluntad como vida, que es el cumplimiento, es la plenitud de la santificación. Así es. Lo que decimos en la plegaria eucarística 4, el Espíritu Santo que acaba, o como sea, acaba, así, toda santificación. Exacto. Como dice que achève toute santificación. Sí. Bien, gracias, Salvador. Tengo otra pregunta. ¿Puedo? Sí. A ver. ¿Qué remedio? A ver, pues es que cuando dice que concentra en la criatura humana todo, también hay otros pasajes que dice que concentra su vida en cada cosa creada. Y entendemos que por supuesto que en la creación, que no es la humana, el resto, ahí no puede estar su vida operante. Pero entonces, ¿por qué lo dice él de esa manera? En vez de decir, he puesto atributos míos, que también lo dice en otros lugares, pero hay una lectura donde dice, dentro de cada cosa creada he puesto mi vida, a no ser que se refiera a los seres humanos, nada más. Bueno, lo primero, vamos a recordar una lectura que es bastante, ¿cómo diríamos?, clarificadora. Dice que la vida no se puede poner en ninguna parte más que en una persona. O sea, su vida no la puede poner en ningún lado más que en una persona. Entonces, cuando él habla de poner su vida en todo lo creado, o sea, recordemos que la divina voluntad, o sea, no se puede dividir. Es la unidad del querer divino. Y donde pone un atributo, pues se pone toda ella.
pero no pone la vida. Se pone ella, pero no la vida. O sea, las cosas creadas no pueden influir en la vida, en la vida de Jesús. No le dan curso a todo lo que Jesús puede hacer. ¿Sí? O sea, no tienen boca, Jesús no puede hablar, no tienen pies, no puede caminar, en fin. Entonces, en todo lo creado está la divina voluntad. Ella nos dice Jesús que la divina voluntad no solo puso atributos, oficio y valor en cada cosa creada. O sea, porque todo tiene un valor, un oficio y un amor. Un amor. Entonces esto es para nosotros, pero dice, no se conformó con poner esto, sino que quiso ser ella misma la que lo trajera al ser humano. Entonces la divina voluntad se queda en las cosas creadas, no como vida, pero para ser ella la que nos traiga todo lo que puso en cada cosa creada. Por ahí está este lugar, ¿sí? Y luego nos dice que nosotros somos los encargados de poner la vida o de convertir en vida las obras que Él hizo. O sea, nosotros podemos situarnos en las cosas creadas y ahí tomar posesión de ellas, y entonces tomando posesión de ellas, las incluimos en nuestra naturaleza. Recordemos que debemos tener toda la creación en nosotros. Y ahora las cosas creadas tienen mi razón. Y yo puedo decirle a Dios, te amo, pero te amo desde el sol. Y Dios siente el amor mío, el amor de la vida divina mía, pero lo siente a través del sol, que eso es lo mismo que Él hizo. O sea, yo debería de sentir el amor de Dios en los rayos del sol, en la luz, en el calor, en los efectos. Y así por todo lo demás, ¿no? Muy bueno, muchas gracias, qué bien. Es extender nuestro reino. Así es. Y para que seamos realmente reyes, ¿no? Jesús es rey de reyes. Y Jesús dice que para ser rey, el rey en la divina voluntad es aquel que extiende su vida en donde reina. Entonces, ahí es en donde andamos nosotros. Volumen 17.4. Julio 1, 1924. Quien se da a Dios pierde sus derechos. La sangre de Jesús es defensa de las criaturas ante los derechos de la divina justicia. Me sentía muy oprimida por la privación de mi adorable Jesús. Oh, cómo me sangra el corazón y me siento sometida a sufrir muertes continuas. Sentía que no podía más sin él y que más duro no podía ser mi martirio, y mientras trataba de seguir a mi Jesús en los diferentes misterios de su pasión, he llegado a acompañarlo en el misterio de su dolorosa flagelación. Mientras estaba en esto, se ha movido en mi interior, llenándome toda de su adorable persona. Yo al verlo le quería decir mi duro estado, pero Jesús, imponiéndome silencio, me ha dicho: hija mía, recemos juntos. Hay ciertos tiempos tan tristes en los cuales mi justicia, no pudiendo contenerse por los males de las criaturas, quisiera inundar la tierra de nuevos flagelos. Y por eso es necesario la oración en mi voluntad, la que extendiéndose sobre todos, se pone en defensa de las criaturas, y con su potencia impide que mi justicia se acerque a la criatura para golpearla. Cómo era bello y conmovedor oír rezar a Jesús, y como lo estaba acompañando en el doloroso misterio de la flagelación, se hacía ver chorreando sangre y oía que decía: Padre mío, te ofrezco esta mi sangre,
Ah, haz que esta sangre cubra todas las inteligencias de las criaturas y haga vanos todos sus malos pensamientos. Disminuya el fuego de sus pasiones y haga resurgir inteligencias santas. Esta sangre cubra sus ojos y haga velo a su vista, a fin de que no le entre al gusto de los placeres malos, y no se ensucien con el fango de la tierra. Esta sangre mía cubra y llene su boca, y deje muertos los labios a las blasfemias, a las imprecaciones, a todas sus malas palabras. Padre mío, esta mi sangre cubra sus manos, y le dé terror de tantas acciones infames. Esta sangre circule en nuestra voluntad eterna, para cubrir a todos, para defender y para ser arma defensora en favor de las criaturas ante los derechos de nuestra justicia. Bueno, esto, perdón, nada más como recordatorio. La pasión de Jesús la debemos tomar, o sea, como nuestra, como nos debemos revestir con la pasión de Jesús. Entonces, esta sangre que escurre de las heridas de Jesús debería de estar en nosotros como vida. Y gracias a ella estar, o sea, venciendo todo lo nuestro y estar teniendo el triunfo de Jesús en nosotros, pero gracias a tenerla como nuestra, en nuestra vida, en nuestras miradas, en nuestros pensamientos, en nuestras palabras, en nuestra acción de escuchar, en fin, en todo. Por lo tanto, creo que es muy, muy claro el hecho de que necesitamos tener esta pasión no como recuerdo, no como lectura, no como devoción, sino como vida. Si no la tenemos como vida, prácticamente no es importante, no nos sirve. O sea, todo se queda en el aire cuando queremos simplemente recordarla o simplemente cumplir con el hacer las horas de la pasión, que ese es uno de los gravísimos problemas que tenemos, que las personas lo toman como una devoción. Y no se trata de una devoción, se trata de entender que la debemos tomar como vida, como vida. Jesús nos dice, que le dice a Luisa, que la prueba que reserva a los hijos de su voluntad es el entrar en su voluntad sabiendo que de ahí no se sale. Dice, porque la prueba de las o no hagas, que serían los mandamientos, que sería todo lo de las virtudes, esa ya la pasé yo por ellos. Y es esto, pero ese ya la pasé por ellos no es nada más como dicen los hermanos separados, nada más con creer que Jesús es el Salvador y ya, con eso ya estoy. No, sino ya la pasó porque ahora me la da como vida y entonces ya la tengo yo integrada en mi propia naturaleza, en mi propia vida y ya estoy del otro lado. Ahora lo único que me queda es decidirme a entrar en su voluntad, pero a sabiendas que de ahí no se sale. ¿Sí? Seguimos. Sí, doctor. Pero ¿quién puede decir el modo como rezaba Jesús y todo lo que decía? Después ha hecho silencio y me sentí en mi interior que Jesús tomaba en sus manos mi pequeña y pobre alma. La estrechaba, la retocaba, la miraba y yo le he dicho, amor mío, ¿qué haces? ¿Hay alguna cosa en mí que te desagrada? Y él, estoy trabajando y ensanchando tu alma en mi voluntad. Además, no debo darte cuentas a ti de lo que hago, porque habiéndote dado tú toda a mí, has perdido tus derechos. Ahora todos los derechos son míos. ¿Sabes cuál es tu único derecho? Que mi voluntad sea tuya y te suministre todo lo que puede hacerte feliz en el tiempo y en la eternidad.
Bueno, pues reclamemos nuestros derechos. Sí. O sea, en fin, no sé si hay algún comentario sobre esta lectura. Doctor, disculpe, buenas noches. Sí, buenas noches. Una pequeñez, una preguntita de repente muy todavía de inicial, pero mencionan acá en el escrito de que el Señor rezaba, ¿no? Ujú. Yo he tenido la idea siempre que rezar es diferente que orar, o en la traducción al español no pusieron que oraba, porque al menos tengo entendido rezar es, por ejemplo, el rosario, rezar alguna devoción, pero ya en oración es más en contemplación, más profundo, digamos, ¿no? No quitándole el valor que también tiene el resto de espiritualidades en las que hemos vivido, ¿no? Porque por algo se dieron. Pero, ¿cómo es eso de que el Señor rezaba? Bueno, yo todavía le digo Señor, ¿no? Pero cuando oro, es mi Señor, mi Jesús, mi amado, ¿no? Lo que el corazón o el Espíritu Santo nos haga sentir. Pero esa diferencia en que el Señor rezaba es que aquí es totalmente diferente, excede estas dos cosas que usted está diciendo. O sea, es rezar como reza Jesús. Y Jesús le enseña a Luisa el cómo rezar en su voluntad. Yo le pediría que lea una lectura que es del libro 11, la 11.123, que es en donde Jesús le explica a Luisa qué es rezar en la divina voluntad, que no es otra cosa más que fundirse en esta voluntad divina. En esa voluntad está todo, o sea, encuentra a la divinidad, encuentra a toda la humanidad y va a ser suyo lo de toda la humanidad para rehacerlo y entregárselo a la divinidad. Y luego la divinidad corresponderá con dones, con atributos, o sea, con gracias para todos, pero corresponderá a través de la criatura que está haciendo este tipo de oración. Y ahora la criatura tiene la obligación de poner todo eso a disposición de toda la familia humana. No se lo puede dar, o sea, no se lo puede imponer, pero lo deja a disposición de ellos para que si algún día quieren valerse de eso, o sea, son como gracias, como luz para entender, como fuerza para poder seguir adelante con un proceso de transformación o de conversión, entonces lo puedan tener. Eso es rezar en la divina voluntad. Así que el rezar y el orar, la oración de contemplación, va más allá esto que estas dos, ¿no? Y Jesús le dice con esa palabra, reza. No le dice ora, le dice reza. Pero es en ese sentido. Entonces lea esto y si quiere lo comentamos la próxima vez. Ya, doctor, perfecto. Bueno. Muchísimas gracias. No hay por qué.